En este día quiero reflexionar contigo sobre un tema de actualidad. Quiero hablarte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que debe ser lo prioritario, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si tú lees los evangelios, si tú lees estos pasajes preciosos de la vida de Jesús, Jesús nunca obró durante su ministerio público aparte del Dios. Es decir, nunca hizo cosas sin consultar a Dios, sin consultar a su Padre. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió, como hemos leído. Incluso estando en angustia, en agonía, mientras oraba en Getsemaní, el Señor Jesús pidió: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esta oración no fue hecha en un tono de resignación, enfado, impotencia, oración sin esperanza. No era la expresión de un corazón destrozado porque su padre le estaba abandonando. Tampoco era la oración de alguien a quien se le frustran los sueños. Su oración demostró una confianza perfecta, absoluta en el Dios Padre, a pesar de lo que le esperaba en las siguientes horas. Para Jesús la voluntad del Padre era prioridad. Y hay detalles que queremos mencionar en este día. Si lees tú la historia de Jesús, si lees los evangelios, suceden cosas importantes. Eso lo sabes, ¿verdad? Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo. Jesús no vino a complacer peticiones y deseos personales de la gente de su tiempo ni de ninguna época. Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. En una ocasión los fariseos presionaban a Jesús para que hiciera señales del cielo. Pero si lees Marcos, capítulo 8, versículo 13, dice lo siguiente: dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Estaba Jesús teniendo su oración matutina en un lugar desierto y la gente le busca. Y llegando a donde estaba, le suplicaron que no se fuera. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas capítulo 4, versículo 43. Ni la fama ni la popularidad influyeron en su agenda. Nada ni nadie impediría que él hiciera la voluntad del que lo había enviado. El evangelista Marcos nos cuenta que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza diciendo: «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Marcos capítulo 15, versículos 29 y 30. Claro que Jesús pudo bajar de la cruz, pero él no vino a complacer a las masas enardecidas, deseosas de espectáculos. El Señor vino a hacer la voluntad de Dios, y esa voluntad incluía morir en la cruz. Así que no iba a complacer a aquella turba. No iba a complacer a esos manifestantes. Gracias a Dios que no lo hizo. Y además, murió por nosotros. Murió por amor a nosotros. Pablo le advierte a Timoteo que llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír. Y esto es una realidad. Tú si te metes en las redes sociales, ves a predicadores compartir la palabra de Dios y no mencionan a Jesús para nada. Comparten lo que la gente quiere oír. Tú puedes, teoría de la prosperidad, ¿verdad? Dios te va a bendecir con un coche, con una casa, con un buen trabajo, con un sueldo gigante. Está bien, pero ese no es el mensaje final. Siempre comparten de lo mismo, incluso predicadores famosos, aquí en España, en América Latina, en los Estados Unidos. Quitan a Jesús de su predicación y comparten lo que la congregación quiere oír. Tristemente eso está pasando. Pablo advierte de esta manera a Timoteo: en vez de escuchar lo que la Biblia dice,
correrán ciegamente tras sus cerrados conceptos. Por eso mantente despierto, vigilante, no temas sufrir por el Señor, gana almas para Cristo, cumple con tus deberes. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 5. Los que son llamados por Dios a hacer su obra no claudican ante las presiones de las masas. Yo te digo una cosa, si a ti te invitan a compartir en una iglesia y tú compartes un mensaje de exhortación duro a una congregación, le dice, despertar que estáis fríos, yo te digo que esa congregación no te invita más. Porque duele escuchar la verdad. Porque están acostumbrados a escuchar esa palmadita en la espalda, ánimo, lo vas a conseguir, saldrás de esta. Estamos acostumbrados a que nos compartan lo que queremos escuchar. Los que predicamos a Cristo y su Evangelio no somos meseros que complacemos a los clientes, ni predicamos para quedar bien con las tendencias del presente. Respondemos a los intereses del reino de Dios, no a los intereses personales. Yo te he puesto el ejemplo de las redes sociales porque es lo que veo últimamente. Por ejemplo, la Iglesia Cuerpo de Cristo, hemos formado un grupo de jóvenes que estamos compartiendo la palabra a través de las redes sociales y el mensaje es cristocéntrico. Esa es una de las bases de los mensajes que se comparte. Jesús en el centro de la palabra. Pero si ves a otros predicadores, ves a otras personas, siempre comparten de lo mismo. Hacen un show en sus predicaciones y luego el contenido, si te pones a profundizar en la palabra, no dice nada de Jesús. Si al final el mensaje debe ser Jesús. Él vino a morir por nosotros, y si quitamos a Jesús de la predicación, se queda una predicación humana. Lo he visto, Lo he visto, y tristemente aquí en España. Jóvenes predicadores, pastores, que hacen shows, y luego no meten a Jesús en el mensaje. Respondemos a los intereses del reino de Dios, no a los intereses personales. Una iglesia que sabe distinguir los tiempos en que vive, que predica con firmeza el Evangelio de Cristo, que gana almas para Cristo, que cumple con los propósitos de Dios, jamás va a ceder ante las presiones y la demagogia de las masas que se buscan y que buscan maestros que les digan lo que desean oír. Seguramente habrá pastores así, que por no compartir una palabra dura, una exhortación, dirán, si comparto esto a lo mejor pierdo miembros en la congregación. En un momento Jesús dio una palabra dura, y los discípulos dijeron, oye, palabra dura es esta, ¿quién la podrá aguantar? Y Jesús le dice, ¿vosotros también os queréis ir? Porque vaya capítulo, Juan capítulo 6, versículo 66. Desde ese momento, mucha gente dejó de seguir a Jesús, incluso discípulos, porque Jesús compartió una palabra dura. Y cuando hay una palabra dura, una exhortación, cuando viene una disciplina en nuestra vida, cómo duele, Además nos enfadamos con el pastor o con la autoridad que nos ha reprendido porque nosotros hemos actuado mal. Así como Cristo no se dejó manipular por la gente de su tiempo, la verdadera iglesia de Cristo no debe dejarse manipular por las masas deseosas de oír lo que quieren oír, porque la voluntad de Dios es prioridad para la iglesia. Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo. Jesús no se dejó dominar por el sectarismo religioso de su tiempo. Esto es otro punto importante. Y estamos hablando de la voluntad de Dios. Jesús vino a predicar el Evangelio. Esa era la voluntad del Padre. A salvar lo que se había perdido. Jesús censuró las sectas judías que le daban más valor a las tradiciones de los ancianos que a los mandamientos expresos por Dios. Los confrontó en más de una ocasión con el mensaje poderoso, ese mensaje transformador que predicaba. Y uno de ellos, uno de los fariseos, era Nicodemo. Jesús condenó abiertamente la hipocresía de la religión organizada de su tiempo. Se interesaban más en verse santos ante los hombres que ser santos para Dios. Anhelaban la admiración del pueblo, la alabanza de la gente, que el ser reconocidos por Dios. El Señor les dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 5. Y en muchas ocasiones nosotros hemos hecho eso. Hacemos obras para que nos reconozcan, para recibir admiración,
alabanza. Jesús no sincretizó el mensaje del Evangelio que predicaba con tradiciones, con reglas de aquellas sectas religiosas. No copió sus estilos de hacer discípulos, más bien las cuestionó. Al igual que Jesús, la verdadera iglesia no mezcla y no debe mezclar ni sincretizar la verdad de la Biblia con la cultura, las corrientes religiosas de la actualidad, el liberalismo que hay hoy en día, buscando popularidad, finanzas, aplausos de la gente. En este sentido, Pablo fue bien directo. Si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Esta es la versión Nueva Internacional, disponible, por cierto, en la librería Los Olivos, por si quieres una Biblia con esta traducción. Gálatas capítulo 1, versículo 8, es lo que dice ese pasaje. El celo de Pablo por el evangelio era grande, ¿y nosotros tenemos celo por el evangelio? Pablo prefiere que el juicio de Dios caiga sobre él si llegara a distorsionar el mensaje. Pablo no admitía poner en juego la gloria de la obra redentora de Cristo, el destino de las almas, porque siempre su mensaje era cristocéntrico, siempre daba testimonio de Cristo. Nunca olvidemos que la Iglesia es portadora de la gloria de Dios, como esa canción de Abel Zabala, portador de tu gloria. El Señor le delegó su autoridad para que predicara el Evangelio con poder, y la Iglesia que predica a Cristo y su Evangelio tendrá oposición, sufrirá persecución. Por cierto, tengo una noticia para compartiros. Aumenta la violencia contra los creyentes en España, en su mayoría contra los cristianos. También ha aumentado los ataques a la libertad religiosa de los cristianos. La noticia la presenta autono.net. De 8 actos de violencia contra los creyentes en 2014 a 55 en 2019. Los ataques a la libertad religiosa disminuyen, pero los dirigidos contra los cristianos aumentan. Un año más, Unidas Podemos fue el partido que protagonizó más ataques a la libertad religiosa. Pero bien que está a favor del Islam. Sí, Unidas Podemos. El apoyo del gobierno. Sí, Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, Irene Montero y compañía. Tengo aquí la noticia, tengo el artículo, Más de 27 casos. La agresividad, el laicismo radical expresado por estos partidos políticos se manifiesta con profanaciones, pintadas y demás actos vandálicos en las calles. Y hay gente que todavía sigue votando a Unidas Podemos. Sigue votando a partidos que están a favor del aborto, a favor de matrimonios homosexuales, a favor de que un niño pueda elegir si en unos años puede ser una niña y viceversa. Están a favor de la ideología de género, y hay gente que sigue votando a estos partidos. De hecho, escuchaba a un hermano de América Latina que decía, pues yo voy a votar al Partido Socialista y a Unidas Podemos, porque Vox ha dicho que a los ilegales les va a echar del país. Pues míratelo bien, entonces, ¿por qué no arreglas tus papeles y los solucionas? ¿Vas a votar a un partido que está a favor de la inmigración ilegal? Incluso a lo mejor inmigrantes que vienen de otros países con una carta de presentación dura, con actos vandálicos. Hay que hacérselo mirar. Hay que mirar que estamos votando a partidos que están en contra de la vida. Yo voy a estar a favor de un partido que esté a favor de la vida. Voy a votar a un partido que diga no al matrimonio homosexual, que diga no a la ideología de género, que diga no al aborto. Y si es Vox el partido que va a hacer eso aquí en España, yo les voy a votar. Si es el Partido Popular, yo les voy a votar. Pero no voy a votar a un partido que una de sus señas de identidad sea esa, matar a niños. Y es triste que muchos cristianos están votando a este tipo de partidos. La iglesia que predica a Cristo y su evangelio tendrá oposición, como decía Pablo. Sufrirá persecución. Es imposible predicar la verdad sin molestar o estorbar a los que enseñan el error, corrompen la verdad y trastornan los caminos del Señor. Wayne Partain hizo estas declaraciones. Toda la verdad.
Así como Cristo no se dejó dominar por la religión organizada de su tiempo, la verdadera Iglesia de Cristo no puede dejarse dominar por las nuevas corrientes religiosas ni el falso ecumenismo global que muchos cantantes cristianos están profesando, porque la voluntad de Dios es prioridad para la Iglesia. Jesús no se dejó influenciar por la política, ni los políticos de su tiempo. No encontramos en los evangelios ni en ninguna otra parte de la Biblia que Jesús buscara protección y apoyo político, financiero en el Imperio Romano. Jesús rechazó la oferta del diablo de gobernar sobre todos los reinos del mundo. Lucas capítulo 4 versículos del 6 al 8, hablando de la tentación de Jesús. Él sabía que con la política no se resuelve el problema del hombre, que es el pecado. Juan nos dice que Jesús, sabiendo que estaban a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Juan capítulo 6. Sabiendo que estaba a punto de venir y prenderlo para hacerlo rey, las masas que esperaban a un rey, con su caballo, con una espada, que les quitara de la opresión del pueblo romano, se retiró otra vez a la montaña él solo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Que nos cojan en volandas, seguramente nos hubiéramos quedado ahí. Jesús se negó a intervenir en la política de su tiempo. Jesús y sus apóstoles nos enseñaron que la verdadera Iglesia nunca pierde de vista el propósito para el que Dios lo ha establecido en la tierra. El objetivo de la Iglesia, de acuerdo con el propósito de Dios, no se encuentra en el activismo político. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero en los asuntos gubernamentales. Nuestra misión radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios, a través de un mensaje, a través de un abrazo, a través del evangelio práctico, a través de dar de comer al hambriento, cubrir las necesidades de la persona que no tiene nada, dar un hogar, dar ropa, como ya te he dicho, dar alimento. Esa es nuestra necesidad, eso es lo más importante. Es una manera de predicar el evangelio práctico. Si como Iglesia queremos que un país cambie, que las familias se vuelvan a Dios, que los jóvenes se comprometan con Dios, la respuesta la tenemos en la predicación de la palabra de Dios. Y es un error pensar que es trabajo de los políticos defender, difundir, guardar las verdades bíblicas, los valores cristianos. Es tarea para nosotros. Es una tarea que Dios asignó a la Iglesia, a nosotros, a ti y a mí. Es indiscutible que un país gobernado bajo principios cristianos fundados en la Biblia es una bendición. Y la Biblia dice: Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como tu dueño. Salmo 33, versículo 12. Y muchos estaremos a lo mejor en contra de algunas acciones que tiene Donald Trump, pero al menos ha sacado el Corán de la Casa Blanca. Sí, el Corán. Está permitiendo leyes a favor del pueblo evangélico, cosa que otros presidentes no permitían. No, y puedes pensar, no, lo hace para quedar bien delante de la gente. Pues no sé si es por eso. Lo que sí sé es que últimamente Donald Trump está cortando el aborto de Estados Unidos. Está evitando que matrimonios homosexuales se casen. Y tú puedes decir, es que es Donald Trump. Sí, sabemos cómo es. Tiene sus cosas positivas y negativas. Oye, esto es algo positivo. Decir no al aborto. ¿Qué otro presidente ha dicho no al aborto? Hay pocos. Creo que la mayoría están en América Latina. Pero que un presidente diga no al aborto, diga no al matrimonio homosexual, oye, mi apoyo, mi voto lo tiene. A pesar de que tiene cosas negativas, sí, por supuesto, todos tenemos cosas negativas. Pero como acabamos de leer, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Lo que hace que existan mejores hombres, mejores padres, mejores familias, mejores ciudadanos en el mundo no es la política, no es la filosofía humanista, es Jesús. Es Jesús obrando en el corazón de los que le reciben como Señor y Salvador. Estoy en un grupo de WhatsApp de jóvenes que solo hablamos de Cristo. Cristo es el mensaje central de ese WhatsApp de jóvenes. Solo hablamos de Cristo, compartimos solo de Cristo. El mensaje es cristocéntrico. Y seguiré predicando a Cristo como el único que puede transformar los corazones. Esos corazones de piedra. Los convierte y los transforma en corazones de carne, como dice la Biblia. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Así como Cristo no se dejó influenciar ni manipular por la política de su tiempo, la Iglesia de hoy
no debe dejarse manipular por la política ni los políticos de esta época, porque la voluntad de Dios es prioridad para la Iglesia, para ti y para mí. Tú y yo somos Iglesia. Si Jesús no se dejó manipular por la gente de su tiempo, ni se dejó dominar por el sectarismo religioso de su época, ni se dejó influenciar por la política ni los políticos de su tiempo, su Iglesia, tú y yo, la que Él compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, debe seguir su ejemplo. Y en un mundo social y políticamente convulso, globalizado, infestado por una filosofía humanista, ecuménica, donde se intenta imponer un nuevo orden económico mundial, la verdadera Iglesia de Cristo debe estar alerta, debe estar despierta, porque Cristo viene pronto y por lo tanto debemos centrar la atención en Jesús, en su Evangelio. Y la Iglesia responde de los intereses del cielo, se sujeta a los planes de Cristo, a su asignación, que es establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Y por encima de todo, tener siempre presente que la voluntad de Dios debe ser la prioridad de nuestra vida. ¿No te cansa escuchar a los mismos predicadores de siempre compartir de lo mismo? A mí sí, a veces, ¿eh? Es como decir, bueno, ya sé por dónde van los tiros en esta predicación, pero lo que me estás compartiendo ya lo sé, quiero algo diferente. Háblame de Cristo, háblame de Jesús, que murió por todos nosotros. Háblame del Evangelio práctico. La Iglesia está dormida. La Iglesia está teniendo una oportunidad de dar de comer a muchas familias que necesitan a Cristo. Y nosotros podemos saciar ese alimento físico, y después les podemos saciar, les podemos alimentar con el alimento espiritual. ¿Quién dice que tú a lo mejor al dar de comer con tu congregación a una familia, esa familia diga, voy a congregarme en la iglesia, voy a asistir a los cultos? Y puedes hacer que una familia, que una persona se salve. Y cuando una persona se salva, arriba, en los cielos hay fiesta. Pero no, estamos predicando lo mismo. Tú podrás salir de esta. No te preocupes, acabará la crisis. Mensaje humanista. Tú, en tus fuerzas. ¿Y dónde está el Jesús? En esa palabra. Jesús debe ser el centro de todo. Jesús debe ser una prioridad en nuestra vida. Si Jesús no es una prioridad en tu vida, hazte la pregunta. ¿Realmente eres un cristiano? ¿Realmente eres un seguidor de Cristo? La respuesta depende de nosotros. Radio Solidaria.